Entonces, el tema de seguridad en sistemas distribuidos. En primer lugar, vamos a dar una pequeña introducción. Entonces, los sistemas distribuidos se dividen en dos partes. La primera parte es la seguridad entre los usuarios y los procesos, los cuales residen en máquinas diferentes. El mecanismo para garantizar que haya seguridad entre los usuarios y los procesos es un canal seguro. La otra parte del tema seguridad en sistemas distribuidos es la autorización, la cual se basa en que solo los usuarios que estén autorizados reciban la información que el sistema está enviando o recibiendo. Entonces, ahora tenemos amenazas políticas y mecanismos de seguridad. En un sistema de computación, sea distribuido o no, la seguridad está ligada a la confidencialidad y a la integridad. La confidencialidad se refiere a la propiedad de un sistema mediante el cual la información solo se pone al alcance de los usuarios o máquinas que tengan autorización por parte del que envía el mensaje. Y la integridad es la característica de que para modificar los archivos o la información solo se puede hacer también solo por algo autorizado. O sea, no puede ser cualquier persona la que puede modificar esta información, sino los únicos que pueden modificarla son los que están autorizados. Entonces, tenemos 4 tipos de ataques que nos nombran en el libro. Entonces, vamos a empezar a enumerarlos. Intercepción. Entonces, un ejemplo muy sencillo sobre lo que es la intercepción es aquel donde la comunicación entre dos personas o dos máquinas es escuchada por alguien. Esta es la intercepción. Entonces, ocurre cuando los datos son ilegalmente copiados o escuchados por alguien que no está autorizado. El siguiente es interrupción. La interrupción tiene un ejemplo también muy sencillo, es en el cual un archivo se corrompe o se pierde en medio de la comunicación. Entonces, la interrupción se refiere a la situación en que los servicios o datos no están disponibles en el momento que son consultados o están perdidos. Las modificaciones. Entonces, las modificaciones se refiere a cuando un archivo o los datos que son enviados son modificados ilegalmente o ya no existían o no existen. Un ejemplo podría ser que cuando un intruso intenta agregar un archivo de entrada a otro archivo, o sea, los une. Y por último, también en el libro nos nombran la fabricación. Y en la fabricación tenemos un ejemplo muy sencillo, que un intruso podría agregar una contraseña a un archivo de entrada. Lo que quiere decir que en ocasiones es posible violar un sistema respondiendo mensajes previamente enviados. Ahora, entonces, para que un sistema distribuido sea realmente seguro, tienen que haber políticas de seguridad y definir los mecanismos de seguridad que se van a usar. Entonces tenemos los mecanismos de seguridad más importantes, que son: el primero, el cifrado. Entonces, el cifrado transforma los datos en algo que un ataque no puede entender. Entonces, lo que hace es tomar la información que nos envían y por medio de algoritmos de encriptamiento, la convierte para que si algún intruso la toma, no sepa qué está haciendo, sin tener el algoritmo y las llaves que se usan. Entonces, la autenticación es utilizada para verificar la identidad de un usuario, un cliente, un servidor o algún anfitrión o otra entidad. Entonces, después de que estos entes han sido autenticados, se necesita saber si tienen la autorización para recibir y modificar o ver los datos. La autenticación entonces se utiliza para verificar la identidad de un servidor, de un cliente o de algunas otras entidades. Entonces, en el caso de los clientes, la premisa básica es que un servidor recuerde la identidad del cliente que va a usar el servicio. Entonces, los usuarios más que todo se autentican por medio de contraseñas, aunque hay muchos más métodos para autenticación. Luego de que el usuario o la entidad ha sido autenticada, se necesita que tenga autorización para modificar o realizar algunas operaciones solicitadas. Y
tenemos un ejemplo que es el acceso de registro a base de datos. Entonces, aquí el usuario, si está autorizado, va a poder eliminar, leer los registros o modificar. Esto lo hacemos con la autenticación y autorización. Por último, se utilizan las herramientas de auditoría o la auditoría, que se basa en rastrear quiénes entraban a ciertos archivos a modificarlos o de qué forma lo hicieron y por qué lo hicieron. La auditoría realmente no protege totalmente la información. Sus registros pueden ser extremadamente útiles para analizar ciertas infracciones de seguridad que se cometen y para tomar medidas contra los intrusos o contra las personas que modificaron ilegalmente la información. Por eso entonces los intrusos se cuidan de no dejar rastros o dejar evidencias para que los encuentren. Con un pequeño ejemplo que nos plantea en el libro y se llama Arquitectura de Seguridad Globus. Entonces Globus es un sistema que soporta cálculos distribuidos a gran escala en los cuales se utilizan al mismo tiempo muchos anfitriones, archivos y otros recursos para realizar un cálculo. Tales ambientes también son conocidos como mallas computacionales. Entonces, para idear y utilizar apropiadamente los mecanismos de seguridad, se debe entender por qué está protegido. Por eso, Globus definió 8 políticas que se enuncian. Entonces, la primera, el ambiente se compone de múltiples dominios administrativos. La segunda, las operaciones locales están sujetas a una política de seguridad de dominio local. La tercera, las operaciones globales requieren que el iniciado sea conocido en cada uno de los dominios en donde se hace la operación. La cuarta, las operaciones entre entidades de diferentes dominios requieren autenticación mutua. La política que nos enuncia Globus es la autenticación global reemplaza la local. La sexta, el control de acceso a los recursos está sujeto a la seguridad local solamente. Es que los usuarios pueden delegar derechos a los procesos. Y la última es, un grupo de procesos localizados en el mismo dominio puede compartir credenciales. Cada dominio aplica su propia política de seguridad. Entonces Globus solo se concentra en amenazas de seguridad que implican múltiples dominios. Entonces las políticas de seguridad con respecto al diseño son la representación de un usuario en los dominios remotos y la asignación de recursos en los dominios remotos a este usuario o a un representante. Entonces para esto se usan dos tipos de representantes. El primero, el proxy de usuario, el cual es un proceso que tiene permiso de actuar a un nombre de usuario durante un tiempo determinado. Y el segundo es el proxy de recursos. Es un proceso en el cual se ejecutan dentro de un dominio específico utilizado para transformar las operaciones globales sobre el recurso en operaciones locales que cumplan con las políticas de seguridad anteriormente dichas. Entonces, la arquitectura de seguridad de Globus se define en 4 principales protocolos. El primer protocolo describe con precisión cómo un usuario puede crear un proxy y delegarle derechos. El segundo protocolo especifica cómo un proxy usuario puede asignarle recursos adecuados ubicados en un dominio remoto. El protocolo es asignación de un recurso mediante un proceso ubicado en un dominio remoto. Y el cuarto es hacer que el usuario sea conocido en el dominio remoto en el cual está autenticado. Pasamos ahora a temas de diseño. Entonces, un sistema distribuido debe proporcionar las políticas de seguridad establecidas mediante los cuales pueda ser implementada una alta gama de mecanismos de seguridad. Entonces, en enfoque de control, entonces encontramos tres métodos diferentes que pueden ser seguros para cualquier sistema distribuido. El primer método consiste en concentrarse en la protección de los datos asociados con la aplicación. El segundo método es la protección al especificar con exactitud qué operaciones pueden ser invocadas por un cliente, un servidor o un usuario. Y el tercer método está enfocado en los usuarios, tomando medidas para las cuales solo personas especificadas y con autorización y autenticación pueden modificar, eliminar o modificar registros. En los temas de diseño también encontramos la organización de las capas en los temas de seguridad. Entonces, las capas de seguridad dependen de qué tanta confianza se tiene en el servidor de un cliente en particular. Entonces, un pequeño ejemplo sobre esto es considerar una organización localizada en sitios diferentes que están conectados mediante un servicio de comunicación switch multi-megabyte data service. Entonces, esta red puede ser considerada como un backbone,
que conecta varias redes de área local ubicadas en sitios geográficamente dispersos. Entonces, ahora pasamos a distribución de mecanismos de seguridad. Entonces, las dependencias entre servicios de seguridad nos conducen a la noción de una TCB, que significa Trust Computing Base. Entonces, la TCB es un conjunto de todos los mecanismos de seguridad implementados en un sistema de computadores distribuido, que son necesarias para hacer cumplir cada política de seguridad por medio de los mecanismos que implementamos y por lo tanto tienen que ser confiables. Entonces, mientras la TCB sea más pequeña, se puede controlar más fácilmente el acceso, autenticación y autorización de cada usuario o ente que necesite la entrada de la información. Entonces, los servicios de seguridad pueden ser divididos de otros, distribuyéndolos en varias máquinas según el tipo de seguridad que sea requerido. Esta división o repartición hace que la TCB se pase solo a un número pequeño de máquinas y componentes de software. Entonces, con la subsiguiente protección de dichas máquinas contra ataques externos, se puede incrementar la confianza total en el sistema distribuido. El siguiente tópico que nos encontramos es la RISC, que significa Reuse Interfaces for Secure System Components. Entonces, en este método se impide que los clientes y sus aplicaciones accedan a servicios críticos. Entonces, estos servicios se ponen en máquinas aisladas, lo que se hace que los clientes y los servidores y aplicaciones corran en máquinas distintas y pareciera que estuvieran corriendo directamente en el servicio y acceden al servicio por temas seguros solo mediante interfaces de red. Pasamos al tema de criptografía, en el cual se usan diferentes algoritmos de encriptación o encriptamiento para tener segura la información. Entonces, estamos expuestos a varios tipos de ataque. El primero, que un intruso puede interceptar mensajes sin que el remitente o el destinatario se den cuenta. Por esto es que es de vital importancia que el mensaje sea cifrado, ya que sin la clave apropiada o la llave es imposible o muy difícil de descifrar el mensaje. Es la modificación del texto enviado. Entonces, si el texto enviado ha sido cifrado correctamente, es mucho más difícil porque el intruso tendrá que primero descifrarlo, modificarlo y luego volverlo a encriptar para que el usuario destinatario no se dé cuenta. El tercer tipo es cuando un intruso inserta mensajes cifrados en el sistema de comunicación con el propósito de que el receptor piense que estos mensajes fueron enviados por el emisor. Esto quiere decir que agrega mensajes por el medio de comunicación usado. Entonces tenemos dos tipos de sistemas criptográficos. El primero, sistema de cifrado simétrico. Se utiliza en una misma clase para cifrar y para descifrar. Y el sistema de cifrado asimétrico, en el cual las llaves de cifrado y descifrado son diferentes, pero juntas forman un par único. Aquí vamos ahora a analizar algunas funciones criptográficas. La primera es la función hash. Esta considera un mensaje de longitud m y produce una cadena de longitud h, de bits h. Entonces quiere decir que la cadena de entrada va a ser de diferente tamaño a la cadena de bits de salida. Algunas características esenciales de la función hash son funciones unidireccionales, resistencia débil a la colisión y también resistencia fuerte a la colisión. En los sistemas criptográficos simétricos nos encontramos ADES, en el cual se usa la entrada del mensaje y se le hacen varios procesos, tales como la S-Box, en la cual se hacen sustitución, la P-Box, que se usan permutaciones, y luego se cifra con claves de acuerdo al usuario. En los criptosistemas de llave pública, que en estos encontramos la RCA, entonces se cripta el mensaje elevándolo a la N. Previamente tiene que ser codificado en números. Entonces,
para encriptar, como decía, se usa el módulo N y para desencriptar con la misma operación, pero con un exponente distinto. Entonces, en este tópico de RCA, las claves privadas y públicas se construyen con números primos muy grandes. Entonces, la función hash MD5. Esta función hash es muy útil, ya que se puede usar para cadenas de 128 bits. Entonces, la cadena se rellena hasta un total de 448 bits y luego de esto se le adicionan 64 bits de un número entero. Entonces, en realidad, la entrada se convierte a una serie de bloques de 512 bits. Y esto lo hace que sea muy segura. Bueno, ahora les voy a hablar de los canales seguros. Cuando se considera la seguridad en los sistemas distribuidos, resulta útil pensar en función de clientes y servidores. En particular, implementar un sistema distribuido seguro se reduce esencialmente a dos temas. El primero es cómo hacer segura la comunicación. Para esto se requiere autenticación, integridad y confidencialidad. El segundo es la autenticación, para saber si dicho cliente está autorizado para realizar una solicitud. Para esto se tiene que controlar el acceso a los recursos. Un canal seguro protege a los remitentes y a los destinatarios en contra de interceptación, aplicando confidencialidad para que sus mensajes no sean vistos por intrusos. Lo protege contra la modificación y la fabricación de mensajes, implementando protocolos de autenticación mutua e integridad del mensaje. Vamos a analizar ahora protocolos que pueden ser utilizados para implementar la autenticación por medio de criptosistemas simétricos y de clave pública. La autenticación se encarga de verificar si la entidad con la que se está presentando el usuario, el servidor, el host u otra entidad es exactamente la que debería ser. Para garantizar la posterior integridad de los mensajes intercambiados, es común utilizar criptografía y clave secreta por medio de claves de sesión. Una clave de sesión es una clave secreta compartida que se utiliza para cifrar mensajes en cuanto a integridad y posiblemente en cuanto a confidencialidad. Tal clave se usa generalmente solo en tanto el canal existe. Cuando el canal se cierra, su clave de sesión asociada se debe desechar. La autenticación basada en una clave secreta compartida es el protocolo que adopta un método común mediante el cual una parte reta a la otra para que responda correctamente. Solo si la otra parte conoce la clave secreta compartida puede darle solución a esto. Esto se llama protocolos de reto-respuesta. En el primer dibujo vemos cómo Alice envía su identidad a Bob en el mensaje 1. Esto quiere indicar que quiere establecer un canal de comunicación entre los dos. Posteriormente, Bob envía un reto a Alice, que se muestra como el mensaje 2. Tal reto puede adoptar la forma de un número aleatorio. Luego se requiere que Alicia cifre el reto con la clave secreta que ella tiene. Se representa por KAB, que comparte con Bob. Lo regresa cifrado. Esta respuesta contiene KAB de la respuesta a Bob. Cuando Bob recibe su respuesta, puede descifrar el mensaje volviendo a utilizar la clave compartida para ver si contiene la respuesta que esperaba. De ser así, entonces sabe que es Alice quien está al otro lado. Una optimización de este protocolo de autenticación, en el cual el número de mensajes se reduce de 5 a 3, es como se muestra en la figura número 2. La idea básica es que si Alicia finalmente desea retar a Bob, debe enviarle un reto junto con su identidad. Cuando establezca el canal, asimismo Bob responde el reto junto con su propio reto en un solo mensaje. Este protocolo puede ser derrotado con facilidad por lo que se conoce como un ataque de reflexión. En este ataque de reflexión consideramos un intruso llamado Chuck, al que se denota como C en el protocolo. El objetivo de Chuck es establecer un canal con Bob, de modo que éste crea que está hablando con Alicia. Solo Bob puede realizar el descifrado y precisamente lo que Chuck pretende es engañar a Bob para que lo haga. Chuck envía un mensaje que contiene la identidad de Alice, junto con un reto que se denomina RC. Bob regresa el reto RB y la respuesta en un solo mensaje. En este momento Chuck tendría que comprobar que conoce la clave secreta. Desafortunadamente no encuentra la clave, entonces lo que Chuck intenta es establecer un segundo canal para hacer que Bob realice el descifrado por él. Este es uno de los errores principales que se comete en la adoptación del protocolo. Las dos partes utilizan el mismo reto en dos ejecuciones diferentes del protocolo. Un mejor diseño es utilizar siempre retos diferentes, tanto para quien inicia como para quien responde. Se implementa entonces autenticación mediante un centro de distribución de clave como una de las opciones.
Uno de los problemas que se presenta con el uso de las claves secretas compartidas de autenticación es la escalabilidad. Una alternativa a esto es utilizar un centro de distribución de clave, llamado KDC. Este KDC comparte una clave secreta con cada uno de los servidores, pero no se requiere que ningún par de ellos tenga también una clave secreta compartida. Si Alicia desea establecer un canal seguro con Bob, puede hacerlo con ayuda de un KDC confiable. La idea integral es que el KDC entregue una clave tanto a Alice como a Bob para que puedan utilizarla al comunicarse. La desventaja principal de este método es que puede suceder que Alicia desee establecer un canal seguro con Bob, incluso antes de que Bob haya recibido la clave compartida del KDC. Este problema puede ser evitado si el KDC regresa a Alicia y le permite conectarse con Bob. El protocolo es en realidad una variante de un ejemplo muy conocido de otro protocolo de autenticación que utiliza un KDC, denominado protocolo de autenticación de Needham-Schroeder, mostrado en la figura 9.17. Es un protocolo de reto-respuesta multidireccional. Ahora tenemos la autenticación con criptografía de clave pública. Esta no requiere un KDC. Consideramos la situación en que Alice desea establecer un canal seguro con Bob y que ambos tienen una clave pública del otro. Alice comienza enviando un reto RA a Bob cifrado con su clave pública, KB. La tarea de Bob es descifrar el mensaje y regresar el reto a Alice. Como Bob es la única persona que puede descifrar el mensaje, Alicia sabrá que está hablando con Bob. Cuando Bob recibe la petición de Alice, se establece un canal. Le regresamos el reto descifrado junto con su propio reto, RB, para autenticar a Alice. Además, esto genera una clave de sesión llamada KB. La respuesta de Bob al reto de Alice, su propio reto y la clave de sesión se incluyen en un mensaje descifrado con la clave pública de Alice. También tenemos la integridad y confidencialidad del mensaje. La integridad del mensaje quiere decir que los mensajes están protegidos contra la modificación. La confidencialidad nos asegura que los mensajes no pueden ser interceptados o leídos por, digamos, un fisgón. Es fácil de establecer simplemente con cifrar un mensaje antes de enviarlo. El cifrado puede tener lugar o mediante una clave secreta compartida con el destinatario o alternativamente con la clave pública del destinatario. Estos mensajes tienen una firma vinculada de manera única a su contenido. Las firmas digitales. La integridad de un mensaje a menudo va más allá de la transferencia a través de un canal seguro. Podemos considerar la situación en que Bob acaba de venderle a Alice un disco en $500. La operación se realizó a través del correo electrónico. Al final, Alice le envió un mensaje a Bob para confirmarle que comprará el disco en $500. Además de la autenticación, existen al menos dos cuestiones que se deben tener en cuenta respecto a la integridad del mensaje. El primero es que Alice tiene que estar segura de que Bob no va a cambiar el precio mencionado. Y la segunda es que Bob tiene que estar seguro de que Alice no puede retractarse de que envió el mensaje, digamos porque cambió de idea. Estas dos cuestiones pueden ser resueltas si Alice firma digitalmente el mensaje, de tal forma que su firma queda vinculada de manera única al contenido. Existen varias formas de colocar firmas digitales. Una muy popular es utilizar un criptosistema de clave pública como RSA. Existen algunos problemas asociados con el esquema, aunque el protocolo por sí mismo es correcto. Otro problema ocurre cuando Alice decide cambiar su clave privada. Hacerlo no es una mala idea, ya que cambiar las claves de vez en cuando generalmente también evita intrusión. Sin embargo, una vez Alice cambia su clave, el mensaje enviado a Bob se vuelve inútil. Para firmar digitalmente un mensaje, Alice puede calcular primero un resumen de mensaje y posteriormente descifrarlo con su clave privada, como se muestra en la figura. El resumen cifrado se envía a Bob junto con el mensaje. Observemos que este mensaje que se envía es en texto común. Todo el mundo puede leerlo. Si quisiéramos confidencialidad, entonces el mensaje también debería estar cifrado con la clave pública de Bob. Cuando Bob recibe un mensaje y su resumen cifrado, simplemente tiene que descifrar el resumen con la clave pública de Alice y ocultarlo por separado. Si el resumen calculado a partir del mensaje recibido y el resumen descifrado concuerda, Bob puede estar seguro que fue Alice quien lo confirmó. Otro método es implementar las claves de sesión. Una vez completada la autenticación, las personas que están comunicando pueden utilizar por confidencialidad una clave única de sesión compartida.
La clave de sesión se desecha en forma segura cuando el canal ya no se está utilizando. Tenemos también que implementar una comunicación segura dentro de un grupo. En estos sistemas distribuidos, a menudo es necesario habilitar comunicación segura entre más de dos partes. Un ejemplo típico es un servidor que se está replicando, donde toda la comunicación entre las réplicas debe protegerse contra la modificación, fabricación e interceptación. Para la comunicación confidencial de un grupo, podemos considerar que se tiene el problema de proteger la comunicación entre un grupo de usuarios contra un fisgoneo. Para garantizar la confidencialidad, un esquema simple es que todos los miembros del grupo comparten una clave secreta, la cual se utiliza para cifrar y descifrar todos los mensajes transmitidos entre los miembros del grupo. Para esto es necesario, confiar en que se va a conservar esta clave secreta. Una solución alternativa es utilizar una clave secreta compartida directamente entre cada par de miembros del grupo. Así, en cuanto un miembro comienza a filtrar información de los otros miembros, simplemente se puede dejar de enviar mensajes, pero continuar utilizando las claves secretas que se utilizaban para la comunicación entre sí. El problema que tiene esto es que es necesario mantener n cuadrado menos n sobre 2 claves. Puede ser un problema bastante grande. El uso de un criptosistema de clave pública puede mejorar esto, permitiendo que cada miembro disponga de su propio par, una clave pública y una clave privada, en el cual la clave pública puede ser utilizada por todos los miembros para enviar mensajes confidenciales. En este caso, lo que se requiere es un total de n pares de claves, y si un miembro deja de ser confiable, simplemente es eliminado del grupo sin tener que comprometer las demás claves. También podemos tener servidores replicados seguros. Un problema completamente diferente es un cliente que emite una petición a un grupo de servidores replicados, pero el caso es que el cliente espera que la respuesta sea confiable, que no haya sido sometida a un ataque de seguridad. Una solución es implementar un servidor replicado seguro en la que se mantiene la transparencia de la replicación. La esencia de los servidores replicados transparentes radica en lo que se denomina comportamiento de un secreto, que es cuando múltiples usuarios comparten un secreto, pero ninguno de ellos conoce el secreto completo. En el caso de los servidores seguros replicados, lo que se busca es una solución mediante la cual, a lo sumo, cada de los n servidores sean capaces de producir una respuesta incorrecta. De estos servidores, cuanto mucho, hay un C que es menor o igual al K, que ha sido realmente corrompido por un intruso. Para un grupo de servidores replicados con seguridad, se requiere que cada servidor acompañe su respuesta de una firma digital. Y en este ejemplo podemos considerar un grupo de 5 servidores replicados que deben ser capaces de tolerar 2 servidores con fallas y seguir produciendo una respuesta en la que un cliente pueda confiar. Cada servidor se envía su respuesta R al cliente con una firma. Por consiguiente, el cliente final habrá recibido 5 tripletas, a partir de los cuales debe derivar cuál es la respuesta correcta. El cliente lo que calcula también es el resumen de cada una de estas. Para esto el cliente utiliza una función de descifrado especial que es conocida como D, la cual requiere un conjunto B, que son las 3 firmas como entrada y que produce un resumen único como salida. En este ejemplo existen 10 posibles combinaciones de 3 firmas que un cliente puede utilizar como entrada. Si una de estas combinaciones produce un resumen correcto para alguna respuesta a R, entonces el cliente puede considerar a R como correcta. En particular, puede estar seguro que por lo menos 3 servidores honestos produjeron la respuesta. Un ejemplo es el de Kerberos. Kerberos se desarrolló en el MIT y está basado en el protocolo de autenticación de Nitmatch-REDA, 2 versiones diferentes en uso. Está la versión 4 y la versión 5. Kerberos puede ser visto como un sistema de seguridad que ayuda a los clientes a establecer un canal seguro con cualquier servidor que forme parte de un sistema distribuido. La seguridad está basada en claves secretas compartidas, que pueden tener 2 comportamientos diferentes. Uno es el AS, que quiere decir servidor de autenticación, que es el responsable de manejar la petición de inicio de sesión de un usuario. El AS autentifica a un usuario y le proporciona una clave para que pueda ser utilizado para establecer canales seguros con otros servidores. También está el TGS, que es el servicio de otorgamiento de boletos. Este entrega mensajes
llamados boletos, que se utilizan para convencer a un servidor de que un cliente es realmente quien dice ser. En este ejemplo tenemos un flujo de trabajo normal. Para iniciar una sesión en el sistema, Alice puede utilizar cualquier estación de trabajo disponible. La estación de trabajo envía su nombre, digamos en texto, a la S, el cual regresa una clave de sesión para el TGS y un boleto para garantizar la privacidad de que Alice debe entregar al TGS. El boleto regresado por el AS contiene la identidad de Alice junto con una clave secreta generada que Alice y el TGS pueden utilizar para comunicarse entre sí. Cuando la estación de trabajo recibe la respuesta del AS, le pide a Alice su contraseña. Este es el mensaje 4, la cual se utiliza para generar posteriormente la clave compartida. El boleto propiamente dicho es entregado al TGS por Alice. Por consiguiente, es importante que nadie más, excepto el TGS, pueda leerlo. Es por esta razón que el boleto se cifra con una clave secreta, compartido entre AS y el TGS. Después de que se lleve a cabo esta parte de la autenticación, Alice puede considerar que se entró al sistema a través de la estación de trabajo actual. El boleto recibido del AS se guarda temporalmente, generalmente de 8 a 24 horas. Esto se utiliza para acceder a servicios remotos. Y claro, si Alice abandona su estación de trabajo, debe destruir cualquier boleto guardado en la memoria caché. Este esquema establece lo que se conoce como un inicio de sesión único. En tanto Alice no cambie de estación de trabajo, no hay necesidad de que se autentifique ante cualquier otro servidor que forme parte del sistema distribuido. Ahora vamos a hablar un poco sobre el control del acceso. Un cliente y un servidor establecen un canal seguro. El cliente puede emitir peticiones que deben ser ejecutadas por el servidor. Las peticiones implican realizar operaciones en recursos controlados por el servidor. Continuando con el ejemplo anterior, Alice envía un mensaje a Bob que contiene el boleto obtenido por el TGS junto con una marca de tiempo cifrada. Cuando Bob descifra el boleto se da cuenta de que Alice es quien está hablando con él, porque solo el TGS pudo haber estructurado el boleto. También encuentra la clave secreta KB que le permite verificar la marca de tiempo. En este punto, Bob sabe que le está hablando a Alice y no que es alguien más que maliciosamente envió el mensaje. La verificación de los derechos de acceso se conoce como el control de los accesos, mientras que la autorización se refiere a la concesión de derechos de acceso. Controlar el acceso, ¿qué quiere decir? Que a un objeto que se trata de proteger contra las invocaciones de sujetos que no tienen permitida la utilización de ningún método de la utilización de ningún método de este objeto. La autorización quiere decir que es la concesión que tienen a los derechos de acceso. En los temas generales del control de acceso, podemos adoptar el modelo que se muestra a continuación. Este modelo consta de sujetos que emiten una petición de acceso a un objeto, donde las operaciones de un objeto están disponibles mediante interfaces. Tenemos que un monitor de referencia es un programa que registra qué puede hacer un sujeto y decide si al sujeto se le permite realizar una operación específica. Para tener un orden de estos se implementan las matrices de control de acceso. Son usadas para modelar los derechos de acceso de sujetos con respecto a objetos. Un sujeto está representado por una fila y donde cada objeto está representado por una columna. Una entrada sería, siendo la matriz M, un S del sujeto y O. Se pueden, implementar diferentes métodos. Uno de ellos es el ACL, lista de control de acceso. Esta implementación se tiene que cada objeto mantiene una lista de derechos de acceso de sujetos que desean acceder a él. Otro de los métodos que se deben tener en cuenta son las capacidades. Estas consisten en distribuir la matriz en filas, dando a cada sujeto una lista de capacidades. Una capacidad puede compararse a un boleto. Su portador recibe ciertos derechos asociados con el boleto. También queda claro que un boleto debe estar protegido contra modificaciones por parte de su portador. Un método particularmente adecuado en sistemas distribuidos y el cual ha sido extensamente aplicado en Amoeba es proteger con una firma. Aquí podemos ver la diferencia entre cómo se utiliza un ACL y las capacidades para proteger
el acceso a un objeto. En la primera imagen, utilizando el ACL, cuando un cliente envía la petición al servidor, el monitor de referencia del servidor verifica si conoce al cliente y si éste tiene permiso de realizar la operación solicitada. En la imagen B, cuando se utilizan capacidades, un cliente simplemente envía su solicitud al servidor. A este no le interesa si conoce al cliente, la capacidad declara lo suficiente. Por tanto, el servidor necesita comprobar únicamente si la capacidad es válida y si la operación solicitada aparece en esa capacidad. También tenemos los dominios de protección. Las ACL y las capacidades ayudan a implementar con eficiencia una matriz de control de acceso e ignoran todas las entradas vacías. No obstante, una ACL o una lista de capacidades pueden llegar a ser bastante grandes si no se toman medidas adicionales. Una forma general de reducir las ACL es utilizar dominios de protección. Un dominio de protección es un conjunto de pares, un objeto y derechos de acceso. Para un objeto dado, cada par especifica con exactitud qué operaciones pueden realizarse. Por consiguiente, siempre que un sujeto solicita realizar una operación en un objeto, el monitor de referencia busca primero el dominio de protección asociado con dicha petición. Después, dado el dominio, el monitor de referencia puede verificar si la petición tiene permiso de ser realizada. Los dominios de protección tienen diferentes usos. Uno de ellos es construir grupos de usuarios. Por ejemplo, si en una página de la intranet de una compañía, tal página debe estar disponible, digamos, para cada empleado, pero para nadie más. En lugar de agregar una entrada por cada empleado, es posible que la ACL de la página web pueda decidir tener un grupo aparte de empleados que contenga a todos los empleados actuales, siempre que un usuario acceda a la página web. El monitor de referencia solo tiene que comprobar si el usuario es un empleado y si el usuario pertenece a algún grupo empleado, se mantiene en una lista aparte, la cual desde luego está protegida contra el acceso no autorizado. Como vemos en la imagen, con la introducción de grupos jerárquicos, la cosa puede hacerse más flexible. Por ejemplo, si una organización tiene 3 sucursales, como Ámsterdam, Nueva York y San Francisco, es posible que se pueda subdividir el grupo de empleados en unos subgrupos por ciudad. Si el usuario Dick de Ámsterdam desea leer una página web de la intranet, el monitor de referencia tiene que buscar primero en el subconjunto de empleados de Ámsterdam, en el subconjunto de Nueva York y en el subconjunto de San Francisco. Luego debe comprobar si uno de estos subconjuntos contiene a Dick. Una desventaja que se hace evidente es que la búsqueda de un miembro puede resultar bastante costosa si la base es demasiado grande. Otro uso es implementar los certificados. Estos permiten que cada sujeto porte un certificado que contiene una lista de grupos a los que pertenece. De esta manera, siempre que Dick desee leer la página, lo que hace es entregar un certificado al monitor de referencia para informarle que él es miembro de tal subgrupo. También podemos hacer uso de los roles, donde un usuario, siempre que entra al sistema con un rol específico, a menudo está asociado con la función que el usuario cumple dentro de la organización. Un usuario puede tener varias funciones, y según el rol que adopta cuando inicia sesión, se le pueden asignar diferentes privilegios. En otros términos, su rol determina el dominio de protección, es decir, dentro del grupo del cual va a operar. Bueno, a continuación les voy a explicar lo que son los cortafuegos o firewalls, y para ello podemos partir de que se ha demostrado que podemos proteger la información con técnicas criptográficas. Sin embargo, cuando se permiten accesos extraños, como los casos de los correos electrónicos, siempre se llega a requerir un método diferente. En este método, el acceso externo a cualquier parte de un sistema distribuido se va a ver controlado por una clase de monitor, que va a ser el firewall, el cual desconectará y filtrará cualquier parte de un sistema distribuido del mundo externo, limitando así la información que llega a él. Los paquetes salientes y entrantes se canalizan por una computadora especial y se inspeccionan antes de permitir el paso. El tráfico no autorizado nunca va a poder continuar, por ende, todo lo que es una buena forma de proteger nuestra información. Un dato muy importante es que nunca deberá fallar, ya que si falla, pues el cortafuegos no es eficaz. Ahora podemos ver dos tipos de cortafuegos: los cortafuegos de compuerta de filtración de paquetes, los cuales operan como ruteadores y toman decisiones en base a la dirección de origen o de destino de dichos paquetes,
y las compuertas a nivel de aplicación, las cuales inspeccionan todo el contenido del mensaje y así filtran determinada información, como por ejemplo lo que filtra los correos electrónicos que nos llegan a nuestras bandejas de spam de nuestras respectivas cuentas de correo electrónico. Ahora tenemos el código móvil seguro, el cual hace referencia a un desarrollo muy importante dentro de los sistemas distribuidos modernos. Presenta la capacidad de migrar ya no solo datos pasivos, sino también información concisa y código entre servidores. Esto consiste en que al enviar un agente a través de Internet, el propietario desea protegerse contra cualquier tipo de modificación por agentes externos que puedan robarse o, como ya dije, modificar la información que se transporta dentro de la agente. Para ello tenemos el código móvil de soporte, el cual permite un acceso a los recursos locales de una manera flexible y totalmente controlada. Esto porque, por desgracia, la protección total de la agente en el transcurso del viaje del servidor al receptor es completamente imposible. No tenemos la certeza de que no va a ser atacado por algún agente externo. Para ello planteamos el método alternativo de organizar agentes de modo de que por lo menos se pueda detectar si se modificó o si tuvo algún cambio en la información que era enviada por él, como la que plantea el sistema Hanta, el cual nos ofrece tres opciones. Un estado de solo lectura, el cual consta de una colección de elementos de datos firmados por el propietario de la agente, donde la firma se da antes de enviar a la agente con toda la información, un resumen pequeño de la información del mensaje, para que luego cuando el agente llegue al servidor, este pueda detectar con facilidad si el estado ha sido manipulado por algún externo. Otro es el registro de sola adición, donde los datos solo pueden ser anexados al registro y no hay forma alguna de eliminarlos o modificarlos sin que el propietario se dé cuenta de que eso sucedió. Y por último, la revelación selectiva, la cual es una matriz de elementos donde cada entrada está pensada para un servidor designado. Cada entrada se cifra con la clave pública del servidor designado para garantizar la confidencialidad, y toda matriz es firmada por el propietario de la agente para garantizar la integridad de este conjunto. Cabe destacar que es esencial proteger todos los recursos contra el acceso no autorizado por medio de un código descargado. Por ejemplo, tenemos la caja arena, que es una técnica mediante la cual un programa descargado se ejecuta de modo que cada una de sus instrucciones pueda ser controlada a cabalidad. Si se intenta ejecutar una instrucción prohibida por el servidor, tal ejecución del programa se detendrá por completo. Un ejemplo es el método aplicado en Java, donde un programa en Java se compila en la forma de un conjunto de instrucciones interpretadas por lo que se conoce como Java Virtual Machine o JVM. Para que un cliente descargue y ejecute como programa de Java compilado, es necesario por consiguiente que el proceso del cliente haga funcionar la JVM. En una caja de arena Java, la protección se inicia asegurándose de que se puede confiar en el componente que maneja la transferencia de un programa a la máquina cliente. Para ello tenemos, digamos, los cargadores de clase, que se encargan de la descarga en Java, el verificador de código en bytes, que comprueba si una clase descargada obedece las reglas de seguridad de la caja de arena, y también el administrador de seguridad, el cual realiza varias comprobaciones en tiempo de ejecución. Este obliga a los programas a que los programas de Java sean pensados para descargarse utilizando un agente de seguridad. Por ejemplo, aquí tenemos el sitio local y el sitio remoto con respecto a la máquina virtual de Java. Y podemos ver que, digamos, el gerente de seguridad de Java original implementó una política de seguridad bastante estricta en la cual no hizo ninguna distinción entre los diferentes programas descargados, ni siquiera entre programas de diferentes servidores. Otro ejemplo podría ser el campo de juego, que es una máquina designada distinta y reservada exclusivamente para ejecutar un código móvil. Los recursos locales con respecto a otras máquinas están físicamente desconectados del campo de juego y no pueden ser accesados por códigos descargados. Continuando tenemos la negación del servicio, el cual hace referencia a un tipo de ataque particularmente molesto relacionado con el control de acceso, el cual es evitar de qué modo malicioso que procesos autorizados acceden a recursos. Defensas contra tales ataques de negación de servicios, DOS, de inglés Denial of Service, se vuelven cada vez más importantes. Podemos definir dos tipos de ataques: el agotamiento del ancho de banda, el cual hace referencia a cuando se envían muchos mensajes a una sola máquina, y el agotamiento de recursos, el cual se concentra en permitir que el receptor agote todos los recursos
en mensajes inútiles. Podemos definir otro tipo de ataque, que es el ataque de DOS, de Distributed Denial of Service, el cual es un ataque de negación de servicios que causa inaccesibilidad a sus usuarios legítimos, sobrecargando la red y volviendo inaccesibles todos sus puertos, con múltiples flujos de información hacia varios puntos, así haciendo colapsar el sistema por completo. En la actualidad no existe ningún método para protegerse contra los DDoS. Un problema es que los atacantes se aprovechan de las víctimas inocentes al instalar en secreto software en sus máquinas, comenzando por los routadores de salida por donde salen los paquetes de la red de una organización. De manera alternativa, también es posible concentrarse en los ruteadores de entrada, es decir, donde el tráfico entra a la red de una organización. Continuando, tenemos la administración de la seguridad, en el cual vamos a enfocarnos principalmente en la administración de claves, donde el establecimiento y la distribución de las claves se vuelve un asunto no trivial y se denota que se requieren mecanismos para revocar las claves. ¿Para qué es esto? Para que si en el caso de que una clave se haya visto comprometida o invalidada por el uso de algún externo, haya sido afectada o haya sido robada, esta pueda ser invalidada por completo y, digamos, los usuarios sepan que ha sucedido, que han tenido un fallo en la seguridad y dejen de utilizar esa clave. Para ello vamos a enfocarnos en el establecimiento como primera instancia, donde planteamos a un emisor como Alicia, que se desea establecer un canal seguro de comunicación con Bob como receptor. Este primero para iniciar la comunicación, Alicia debe solicitar una clave pública Bob, y si Bob decide aceptar este canal de comunicación, generará una clave de sesión y se regresará a Alicia junto a la clave pública, como podemos apreciar en el esquema planteado por Diffie-Hellman, donde se sugiere el intercambio de claves a través de un canal inseguro para generar un canal seguro de comunicación. Segundo, tenemos la distribución de las claves, y es donde se presenta que en un criptosistema simétrico, la clave secreta compartida inicial debe ser comunicada a través de un canal seguro que proporciona autenticación y confidencialidad, como podemos basar en estos dos esquemas. En el caso de cabe destacar que para que esto se efectúe de una manera eficaz, la autoridad certificadora tiene que estar siempre en línea, debido a que si en algún momento un proceso quiere hacer algún proceso, tiene que acceder a él para poder recibir los permisos. En el caso de que este no esté en línea, simplemente el proceso no se va a poder llevar a cabo. Finalmente tenemos la administración del grupo seguro, donde podemos decir que muchos sistemas de seguridad utilizan servicios como lo son los KDC o Centro de Distribución de Llaves, o los CA, Autoridades Certificadoras, los cuales plantean varios problemas, como el hecho de que si alguna de las claves del CA se llega a ver comprometida, todo el sistema se vuelve inútil, o en el hecho de que los KDC tengan que estar siempre disponibles, siempre en línea, por si algún proceso desea realizar alguna comunicación, y para ello debería poder acceder a él para obtener una clave compartida. La solución a todos estos problemas se plantea como la replicación. Desafortunadamente, esto hace que el sistema se vuelva demasiado inseguro y demasiado vulnerable. Para ello podemos plantear la administración de la autorización, la cual nos plantea tres factores para mantener la seguridad en todos los sistemas. Esto debido a que en sistemas no distribuidos bastaba con simplemente asignarle permisos a la hora de crear un nuevo usuario. Esos problemas nos plantea cuando se vuelven sistemas distribuidos y todos los recursos se encuentran distribuidos en diferentes máquinas. Estos tres factores para solucionarlo son las capacidades como primera instancia, las cuales son una estructura de datos infalsificable que especifican los derechos de acceso de un recurso, como por ejemplo el uso del proxy. Y para realizarse estas capacidades pasan por debajo de técnicas criptográficas para protegerlas contra manipulaciones de externos. Como segunda instancia tenemos los certificados de atributos, los cuales son ocasionalmente usados en sistemas distribuidos y se utilizan para listar pares de atributo valor, los cuales son aplicables a una entidad identificada para asignarle ciertos permisos sobre determinados recursos. Por último tenemos la delegación, la cual hace referencia a los usuarios que ceden sus permisos sobre un archivo o sobre algún tipo de información a otro usuario para que este otro usuario pueda hacer uso de ellos. Una de las formas de implementar la delegación es a través de un proxy, el cual es un token que permite al usuario operar con determinados derechos sobre un archivo.
Esta definición raya sobre la que teníamos anteriormente, que constaba del adaptador del lado de un cliente. Esto sí es necesario destacarlo, ya que puede llegar a generar ligeras confusiones acerca de el real uso de un proxy, ¿sí? Con respecto a lo planteado dentro de la delegación o lo planteado anteriormente como adaptadores dentro del lado del cliente. Bueno, con esto concluye la presentación de seguridad. Muchas gracias.